Movilización de tracción de la falange hacia distal. A mi paciente lo ubico en decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono al lado del paciente por el lado lateral del pie. El pie lo posiciono sobre una cuña y mi mano fijadora sobre tenar proximal al espacio articular. Mi mano movilizadora va distal al espacio articular y realizo la movilización de tracción hacia distal. Y ahí mantengo por 7 segundos. Y suelto. Movilización de la falange hacia plantar. A mi paciente lo posiciono decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono al lado del paciente hacia el pie. El primer metatarsiano se va a ubicar sobre la cuña y los demás ortejos sobrepasando la cuña. Mi mano fijadora se posiciona proximal al espacio articular a tratar y mi mano movilizadora con el tenar tomo el ortejo por distal al espacio articular. Con el tenar y de ahí voy y hago la movilización hacia plantar. Nuevamente. Movilización de la falange hacia dorsal. A mi paciente lo ubico en posición de cúbito prono sobre la camilla y yo me posiciono hacia el pie. En este caso, el pie va posicionado sobre una cuña, dejando la articulación a tratar fuera de la cuña. Mi mano fijadora se ubica proximal al espacio articular y mi mano movilizadora con el tenar tomo el ortejo distal a la articulación, al espacio articular y realizo la movilización hacia dorsal. Movilización del primer metatarsiano hacia plantar y hacia dorsal. Posiciono a mi paciente en decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono al lado del paciente hacia el borde lateral del pie. El pie se va a posicionar sobre una cuña con el cuneiforme sobre la superficie y dejando el primer metatarsiano fuera de la cuña. Mi mano fijadora la posiciono proximal a la espacio articular. Mi mano movilizadora con el pulgar y con el segundo metacarpiano rodeo el primer metatarsiano y con el pulgar rodeo el antepié. Y en esta posición realizo el movimiento hacia plantar. Para realizar esta movilización hacia dorsal, al paciente lo posiciono en decúbito prono sobre la camilla. Movilización del cuarto y quinto metatarsiano hacia plantar y hacia dorsal. A mi paciente lo ubico en posición de cúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono hacia el pie, por el costado. El pie lo posiciono y lo ubico sobre una cuña, en el cual el cuboide debe estar sobre esta cuña y el quinto y cuarto metatarsiano deben estar fuera de esta cuña. Mi mano fijadora fijo proximal al espacio articular
y mi mano movilizadora con mi tenar por dorsal y con mis dedos del segundo al quinto por palmar, rodeo el cuarto y quinto metatarsiano y hago la movilización hacia plantar. Nuevamente. Para realizar esta movilización hacia dorsal, mi paciente lo tengo que posicionar en decúbito prono sobre la camilla. Movilización del cuboides hacia plantar y hacia dorsal. Posiciono a mi paciente de cúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono hacia la planta del pie de mi paciente. El pie lo ubico sobre una cuña con el calcáneo sobre esta superficie y dejando el cuboide fuera de esta cuña. El calcáneo se fija por la cuña. Con mi mano derecha, el pulgar por dorsal y con mis dedos por plantar rodeando el cuboide. Con mi mano izquierda, con mi eminencia hipotenar, la posiciono sobre el pulgar y realizo el movimiento hacia plantar. Para realizar el movimiento hacia dorsal, se posiciona mi paciente en decúbito prono sobre la camilla. Movilización del cuneiforme hacia plantar y hacia dorsal. A mi paciente lo ubico en decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono al lado de mi paciente por el lado lateral del pie. El pie lo posiciono sobre una cuña con el escafoide sobre esta superficie y dejando afuera de esta cuña el cuneiforme. Con mi mano fijadora me posiciono proximal al espacio articular y con mi mano movilizadora por medial con el índice y con el segundo metacarpiano por dorsal y con el pulgar alrededor del antepié y realizo la movilización hacia plantar. Si quiero realizar esta movilización hacia dorsal, ubico a mi paciente en decúbito prono sobre la camilla. Movilización del navicular hacia dorsal. A mi paciente lo posiciono decúbito prono sobre la camilla y yo me posiciono hacia plantar. El astrágalo de mi paciente se va a encontrar sobre la superficie, dejando afuera el escafoide. Mi mano fijadora toma el calcáneo y lo fija hacia la cuña. De esta manera fijamos el astrágalo hacia la cuña. Y mi mano movilizadora, con el índice y con el segundo metacarpiano por plantar, tomo alrededor del escafoide y realizo el movimiento hacia dorsal. Movilización del calcáneo hacia distal. A mi paciente lo ubico en decúbito prono sobre la camilla y yo me posiciono a un costado del paciente hacia el talón. El antepié de mi paciente va a estar sobre la mesa. Debajo del astrágalo se ubica una bolsa de arena que en este caso lo vamos a reemplazar por esta almohadilla.
Con mi mano izquierda me posiciono por ventral, distal a la pierna y fijo. Con mi mano derecha, con mis dedos los posiciono en el calcáneo y de esta manera, con mi antebrazo reposando en la pierna de mi paciente, realizo el movimiento de distracción hacia distal. Movilización de tracción del talo hacia distal. A mi paciente lo ubico de cúbito supino sobre la camilla. El pie tiene que sobrepasar el borde de la camilla. Yo me posiciono con un pie delante y el otro detrás hacia la planta del pie, flectando mis rodillas. La pierna se fija hacia la camilla con un cinturón de fijación. Mi mano izquierda se ubica sobre mi mano derecha y el meñique uno sobre el otro. Mis brazos paralelos y realizo el movimiento de tracción hacia distal. Ahí mantengo. Movilización del talo hacia dorsal. A mi paciente lo ubico de cúbito supino sobre la camilla y con los sortejos contra mí. El pie debe estar posicionado por fuera del borde de la camilla. La articulación tibiotarsiana debe estar posicionada en la posición de reposo, que son 10 grados de flexión plantar. Yo me ubico en bípedo en la zona de la planta del pie de mi paciente. Con mi mano derecha tomo por lateral alrededor del calcáneo y realizo una leve tracción de la articulación tibiotarsiana para realizar una tracción grado 1. Con mi mano izquierda, con mis dedos del segundo al quinto por medial y con mi dedo pulgar sobre la articulación del astrágalo, sobre el astrágalo. De ahí realizo el movimiento hacia dorsal, flectando mis rodillas. Movilización del talo hacia ventral. Ubico a mi paciente de cúbito prono sobre la camilla y el pie tiene que sobrepasar el borde de la camilla. Yo me posiciono bípedo hacia la planta del pie de mi paciente. Cabe recordar que esta articulación, la tibiotarsiana, debe estar en la posición de reposo, que es 10 grados de flexión plantar. Con mi mano derecha me ubico por medial, con mi dedo índice por dorsal sobre el astrágalo y con mi mano izquierda me posiciono sobre el tobillo, con mi índice sobre la fíbula y con mi dedo pulgar sobre la tibia. Con mi mano derecha realizo una leve tracción y al momento de detener esto realizo el movimiento hacia ventral en relación a la pierna, acompañando el movimiento flectando mis rodillas. Movilización del malleolo lateral hacia ventral. A mi paciente lo ubico en una posición de decúbito prono sobre la camilla, con el pie que sobrepase el borde de la camilla.
Yo me posiciono por medial hacia el pie. Con mi mano fijadora, por alrededor de la tibia, la ubico y fijo contra la camilla. Con mi mano movilizadora, por lateral, el carpo por dorsal y mis dedos por ventral hacia la parte distal de la fíbula, me posiciono y realizo el movimiento hacia ventral. Movilización de la cabeza de la fíbula hacia ventral y hacia dorsal. A mi paciente lo posiciono en 4 pies sobre la camilla, dejando el segmento pie fuera de la camilla. Yo me posiciono bípedo por el lado medial a la pierna. La tibia en este caso se encuentra fija sobre la camilla. Con mi mano izquierda me posiciono por el lado medial, con mi hipotenar por dorsal sobre la cabeza de la fíbula y realizo el movimiento hacia ventral y hacia algo lateral. Ahí. Nuevamente. Para realizar este movimiento hacia dorsal, el paciente se debe posicionar en decúbito supino. Movilización de tracción de la tibia hacia distal. A mi paciente lo ubico en decúbito prono sobre la camilla y con la articulación de rodilla en posición de reposo. En este caso son 25 grados de flexión. El kine, en este caso yo, me posiciono hacia la pierna. El kine en esta movilización utiliza un corset con un lazo que va alrededor de los malleolos, además de utilizar un cinturón de tracción que pasa por los hombros y el cuerpo del kine y un cinturón de fijación sobre la camilla que se encuentra por el lado distal de la pierna. Con ambas manos tomamos cerca de los malleolos, proximal a los malleolos, una por medial y otra por lateral, y el pie de mi paciente lo fijo contra mi cuerpo. Una vez hecho esto, realizamos la movilización de tracción hacia distal. Esperamos 7 segundos. Y soltamos. Movilización de la tibia hacia ventral. A mi paciente lo ubico en decúbito prono sobre la camilla, dejando afuera el segmento pierna y la rótula que sobrepase el borde de la camilla. Yo me posiciono bípedo hacia la cara medial de la pierna. Con mi mano derecha me posiciono distal a la pierna por dorsal y fijo contra mi cuerpo. Con mi mano izquierda me posiciono distal al espacio articular y hacia lateral a la pierna. Y desde esta posición realizo el movimiento hacia ventral acompañado con flexión de rodillas. Flectando yo las rodillas acompaño el movimiento. Nuevamente. Y suelto. Movilización de la tibia hacia dorsal. A mi paciente lo ubico en sedente sobre la camilla, dejando la pierna fuera de la camilla. El segmento del muslo por su parte distal se encuentra fijo contra la camilla. Con mi mano derecha tomo por ventral en la parte distal de la pierna y fijo contra mi cuerpo. Con mi mano izquierda me posiciono por la parte ventral, distal al espacio articular por el lado proximal. Y con esto, teniendo esta posición, realizo el movimiento hacia dorsal, acompañando con mi flexión de rodilla. Movilización de la patela hacia distal.
A mi paciente lo ubico en decúbito supino sobre la camilla. En esta movilización se ocupa un saco de arena debajo de la rodilla. En este caso vamos a usar esta almohadilla para una eventual extensión. Yo me posiciono bípedo al costado de mi paciente. Con mi mano izquierda, con la porción del carpo, me posiciono en la base de la patela y mi antebrazo descansa sobre la pierna de mi paciente. Con mi mano derecha refuerzo mi mano izquierda y me posiciono sobre esta. Y a esta posición realizo movimiento hacia distal de la patela. Nuevamente. Y suelto. Movilización de tracción del fémur hacia distal. A mi paciente lo ubico en decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono sedente hacia el lado lateral de la pierna, mirando hacia la cabeza. En esta movilización se usa un gancho de fijación que va por la ingle y pasa por el hombro del paciente para fijarlo a la cabecera de la camilla, además de un cinturón de fijación que va en la parte de la pelvis que fija contra la camilla. Esta movilización, mi paciente debo posicionar la pierna de mi paciente sobre mi hombro, con mis manos por ventral y mis meñiques unos encima de otro, me posiciono lo más proximal alrededor del fémur. Y desde esta posición realizo el movimiento de tracción hacia distal. Tracciono por 7 segundos, suelto, una vez más, tracción, y suelto. Movilización de tracción de la cabeza femoral hacia distal. A mi paciente lo ubico de decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono al final de la camilla mirando hacia la cabeza de mi paciente. Cabe mencionar que en esta movilización se ocupa un gancho de fijación en el cual pasa por la ingle y por el hombro de mi paciente que está amarrado sobre la cabecera de la camilla. Además de un cinturón de fijación que va en la pelvis para fijar esta contra la camilla. Se utiliza también una correa acolchada, en la cual va en la parte distal de mi paciente, de la pierna, contra mi cuerpo. Después de esto, tomo con ambas manos por ventral mis pulgares se van a encontrar por ventral a la pierna, tomo la parte distal de la pierna y realizo el movimiento de tracción hacia distal. Nuevamente mantengo 7 segundos y suelto. Movilización del fémur hacia lateral. A mi paciente lo ubico en decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono bípedo hacia el lado derecho de mi paciente, por el lado lateral. Se ubica un cinturón de fijación en la pelvis para fijar contra la camilla. Con mi mano derecha la posiciono en la parte distal del muslo de la pierna y con mi mano izquierda me posiciono por medial proximal al muslo. Desde esta posición yo realizo el movimiento hacia lateral. Ahí. Nuevamente. Y suelto. Movilización de la cabeza femoral hacia ventral. A mi paciente lo ubico en decúbito prono sobre la camilla, dejando la extremidad inferior fuera del borde de la camilla. Yo me posiciono bípedo por el lado medial al muslo. Tomo
por lateral, la parte distal de la pierna. Cabe mencionar que pasa una correa por debajo del muslo de mi paciente y sobre mis hombros. Fijo la parte distal de la pierna contra mi cuerpo y con mi mano izquierda inmovilizadora me posiciono sobre la cabeza del fémur y realizo el movimiento hacia ventral, flexionando mis rodillas y acompañando el movimiento.